Buenas tardes, a nombre de IDA Academia te damos la bienvenida a una nueva charla en nuestra sección de Ideas de Bienestar. En esta ocasión, contamos con la presencia de una invitada de honor, la psicóloga Ixchol Preciado Baena, quien es egresada de la licenciatura de Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se ha desempeñado en diferentes áreas de la administración pública. Trabajado 11 años en la Subsecretaría de Reinserción Social como psicoterapeuta, jefa de departamento y directora técnica de la institución. Ha participado como instructora en programas de sensibilización y capacitación sobre derechos humanos y violencia de género a mujeres y hombres en diferentes espacios. Asimismo, ha colaborado en distintas organizaciones como facilitadora de programas dirigidos a adolescentes, mujeres, niñas y niños, así como a cuerpos de seguridad pública en el Estado y a personal administrativo de distintas instituciones gubernamentales. Ha fungido también como coordinadora del proyecto Tejiendo Redes de Mujeres en Prisión para una Vida Libre de Violencia y participó en el proyecto de investigación sobre feminicidas realizado en coordinación con el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Ha participado también en el proyecto Observatorio de la Violencia de Género en Morelos y en 2013 colaboró en la creación del Bando de Policía y Buen Gobierno con perspectiva de género del municipio de Zacatepec. Fue coordinadora del proyecto Sistemas de Reciclaje de Agua y Huertos Familiares con mujeres jefas de familia en Cuernavaca y ha brindado talleres de autoestima, asertividad, manejo de conflictos y comunicación entre madres, hijos e hijas a mujeres migrantes indígenas de 4 comunidades del estado de Morelos. Se ha desempeñado como coordinadora del Comité contra el Feminicidio en Morelos y actualmente se desempeña como titular del Subsecretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública. El día de hoy, nuestra invitada nos comparte parte de su experiencia al abordar el tema incremento de la violencia contra las mujeres como consecuencia del confinamiento por COVID-19. Los invitamos a que envíen sus preguntas para que nuestra invitada tenga bien responder todas sus dudas. También a que nos sigan a través de las redes sociales de IDA Academia y a que compartan este video con útil información. Les recordamos que esta charla tiene un valor curricular de 1 hora para socios ADM, así que los exhortamos a que nos envíen sus datos en vivo. La transmisión de hoy está patrocinada por Ideas Dentales. Bienvenidos, comenzamos. Licenciada Ixchol, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas las personas que nos están escuchando y viendo? Espero se encuentren bien en estas condiciones un poco extrañas para muchas de las personas que solemos trabajar más fuera de casa, que ahora nos obligan a estar aquí, pero bueno, muy contenta de poder compartir un poquito de los saberes que la vida me ha dado y que pues se puedan llevar algo de esto que yo quiero compartirles esta tarde. Le agradecemos de antemano por su tiempo y bueno, entrando en materia y hablando justamente de la violencia que se recrudece ante el confinamiento que se está viviendo por el COVID-19, me gustaría iniciar esta charla con una pregunta muy general para ir después como desglosando y pasando a lo particular. ¿Cómo afecta la violencia a los distintos miembros de la familia por esta parte del aislamiento de COVID-19? Muy bien, agradezco tu pregunta. Tuve la oportunidad de seguir una charla que dieron en este mismo espacio de una compañera psicoanalista. Y pues bueno, efectivamente el encierro pues cambia las conductas de todas las personas pues en una misma familia. Las personas somos distintas, aun cuando podamos compartir pues muchas cosas, ADN, creencias, inclusive educación, pues reaccionamos de manera distinta ante situaciones pues también
digámoslo así, extremas, como es el encontrarnos encerrados y a veces en espacios pues un tanto pequeños como son los hogares. La violencia puede pues saltar o sobresaltar un poco más en esas condiciones, ya que pues el estar en contacto todo el tiempo o mucho tiempo más de lo habitual, pues pueden surgir situaciones violentas hacia todos los miembros de la familia o inclusive hasta en vecinos. Hay que aclarar o definir un poco pues lo que es la violencia. Es cualquier acto que busque dañar, no es algo accidental, es algo que busque dañar a otra persona o a sí misma. Hay dos tipos, digámoslo así, que es la heterodirigida, que sería la violencia que yo dirijo hacia otras personas, o la autodirigida. En esta hablaríamos de las cuestiones, por ejemplo, de suicidio, adicciones o de alguna otra cuestión que tenga que ver con la agresión hacia mí. En la violencia heterodirigida, pues, como les explicaba, va hacia otros seres humanos que me rodean. Efectivamente, no estamos hablando de situaciones en donde la persona que ejerce la violencia tenga algún padecimiento psiquiátrico. En estos casos, sobre todo en el caso que hoy nos reúne en esta charla, pues son o estamos hablando de violencia dirigida hacia las mujeres. Explicaba un poquito, o bueno, muchas de las charlas que doy, pues me gusta explicar esta parte en donde el agresor, sobre todo en casos de violencia contra las mujeres y cuando existe la misoginia, pues efectivamente decide hacerlo contra las mujeres. A veces puede ser un poco complicado comprender cómo funciona, pero no son seres o sujetos enfermos, no son personas que estén diagnosticadas con algún trastorno o padecimiento mental. En general, hicimos en algún momento alguna investigación del perfil psicológico de los feminicidas y son sujetos bastante, pues, bueno, bastante adaptables a las cuestiones sociales. Son sujetos que no presentan características distintas a cualquier, pues no sé, sujeto o mexicano, fuera de sus relaciones de pareja o fuera de sus relaciones con otras mujeres. Digámoslo así, deciden, aún habiendo otras opciones, lastimar a las mujeres generalmente que son aquellas con las que viven. Si fuera un sujeto que su violencia la dirige heterodirigidamente sin control, estaríamos hablando de alguien que en el transporte público, en la tienda, en cualquier lugar, pelea o busca violencia. En general, no son sujetos así. Sin embargo, sí la dirigen hacia las personas con las que están cerca y sobre todo mujeres. Esto te habla pues de la educación, que es una educación pues que recibimos en este país. Recordemos que la educación no solamente la recibimos pues en casa, tiene mucho que ver, pero también la educación la recibimos en la escuela, ahora en internet, en la televisión, y muchos de los parámetros que en nuestro país nos dan de cuál es el comportamiento de hombres y mujeres tienen que ver con la violencia, con el amor romántico, este amor en donde nos enseñan que si no duele no es amor y que las mujeres tenemos que pues encargarnos de hacer que todo funcione, aun cuando la pareja de pronto tenga actitudes, o no de pronto, sino de forma cotidiana y reiterada, violentas, porque nos enseñan que eso es el amor y que así deben de ser las relaciones amorosas, lo cual es completamente equivocado. Debe haber y hay relaciones amorosas sanas, relaciones amorosas que no conlleven a la violencia ni a la agresión ni a la opresión de la otra persona. Tú me preguntabas respecto a la violencia intrafamiliar y pues bueno, es como una cadena. Cuando las mujeres sufren violencia, generalmente, o muchas de ellas, pues llegan a ejercer violencia también hacia sus hijos e hijas. Y a su vez, los hijos e hijas la reproducen en otros espacios. Y ya podríamos hablar de cuestiones como bullying u otras cuestiones pues que se pueden presentar de forma reiterada en nuestra sociedad
y que se va descomponiendo el tejido social. Me gustaría aclarar también, hay siempre como una creencia o un dicho en donde, bueno, siempre dicen que las mujeres somos las responsables del machismo porque educamos hacia nuestros hijos. Hay que recordar que la tarea de la educación no debería de ser exclusiva de las mujeres. La tarea de la educación de los hijos y las hijas debe ser pues compartida y pues efectivamente el padre ausente, el padre violento, el padre que no educa y que no ejerce una paternidad responsable, también está educando a los hijos y las hijas y muy probablemente pues tanto el hombre, los niños puedan reproducir esa violencia y las niñas puedan buscar también una pareja pues que ejerza violencia contra ellas. Claro, muy interesante lo que nos comenta, licenciada. Y bueno, ¿cuáles serían los tipos de violencia para que las personas que nos acompañan tengan como esta información? ¿Cuáles serían y cómo podrían las mujeres identificar primero si están viviendo violencia y a qué tipo de violencia pertenece lo que están recibiendo de su pareja? Claro, mira, es importante aclarar que los tipos y modalidades de la violencia se encuentran insertos en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Existe una federal y algunos estados también tienen pues esta cuestión o bueno, sus propias leyes. A final de cuentas me gusta recalcar esta parte legal porque bueno, no es un invento que algunas mujeres traemos en nuestra cabeza. La violencia que las mujeres recibimos, que es el tema de esta charla, eh, pues se encuentra contenida tanto en tratados internacionales, también se encuentra contenida en la Constitución, cuando hablamos de los derechos humanos, se encuentra en las leyes, en las leyes y códigos federales, estatales, ordenamientos también estatales y federales, y por supuesto estaríamos hablando de las normas oficiales de salud. Entonces sí hay un respaldo legal para actuar cuando estamos sufriendo violencia contra las mujeres. También hay un respaldo legal para que las autoridades puedan tomar acciones que conlleven al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia para nosotras. ¿Por qué hablamos de las mujeres? También tiene que ver con, hay una cuestión social que se llama acciones afirmativas. Una acción afirmativa es aquella que se lleva a cabo para proteger los derechos de un grupo que puede ser vulnerado, como los derechos de los niños, los derechos de de la niñez, los derechos de los y las indígenas, los derechos de las personas afromexicanas. Son grupos que pueden ser vulnerados por sus condiciones de vida a lo largo de la historia. Los derechos de las mujeres no es que tengamos derechos distintos, pero sí se enuncian de forma particular porque se ha demostrado que somos un grupo que suele ser violentado y que puede ser vulnerado. Por eso en todos estos pues, reglamentos, leyes, constitución y tratados que yo mencionaba, pues se encuentran inmersas estos temas que nos protegen. La violencia contra las mujeres, pues bueno, efectivamente en esta ley se encuentra dividido en tipos y modalidades. Los tipos sería la psicológica, que bueno, puede ser un poco, para resumirlo, la violencia emocional es aquella que no necesariamente conlleva agresiones físicas, pero que sí son insultos constantes. Y esta va a mermar en mucho la autoestima de la persona y puede llevar a que esta víctima pues pueda continuar soportando un poquito más de los otros tipos de violencia. También se encuentra la violencia física, que esa es como más palpable. Puede ser desde un jalón de cabellos, un pellizco, hasta llevar heridas que comprometan la muerte o casi el asesinato. Está también la violencia sexual. En la violencia sexual hablaríamos desde algo que es que no me gusta llamarle piropos, pero bueno, para que lo identifiquemos, es desde que te digan algo que tú no pediste que te dijeran refiriéndose a tu cuerpo y te hagan sentir mal, hasta pues la violación. Esa sería la violencia sexual. La patrimonial, que bueno, tiene que ver con que las mujeres podamos tener o no derecho o acceso
a la propiedad o que nos los puedan romper tus papeles o cuestiones personales que sean parte de tu patrimonio. Obviamente estas explicaciones las estoy resumiendo muchísimo por el tiempo que tenemos para la charla, se puede encontrar cada una de ellas en la ley, pero bueno, para fines prácticos, pues las resumo. La violencia económica, que podríamos poner como ejemplo el que las mujeres podamos percibir en algunos lugares menos salario por hacer las mismas actividades que hombres, o inclusive aquella que ejercen las parejas en donde la mujer no trabaja fuera de casa por un sueldo y la pareja no pues ejerce violencia económica al no querer dejar que ella decida sobre el dinero o inclusive ni siquiera darle para su sustento de ella y de la familia. Y bueno, recientemente se agregaron la obstétrica, que tiene que ver pues con aquellas cuestiones de las mujeres en el embarazo y cuando van a tener a los, pues a las criaturas, tiene que ver la violencia que a veces se ejerce con ellas al no atenderlas o al hacer, por ejemplo, una, intervenciones que ellas no quieren y que no están pidiendo como una cesárea. Y también hablaríamos de la violencia mediática. La violencia mediática tiene que ver ahora sobre todo con esta situación de medios de comunicación, en muchos de ellos virtuales, en donde, bueno, a las mujeres las exhiben o dan a conocer situaciones que ellas no permitieron o no quisieron que así fuera. Por ejemplo, el famoso pack, que se utiliza mucho en el lenguaje ahora de las juventudes, en donde una joven, bueno, puede ser también adulta, pero hablábamos de juventudes, comparte fotografías íntimas pensando que solamente va a ser para su pareja y bueno, esta persona decide hacerlas públicas y entraría también dentro de esta violencia. Estos serían los tipos. Las modalidades hablan más en dónde ocurre. Si ocurre en la casa, en el trabajo, en la escuela, podríamos hablar también en la comunidad y también aquí entraría la violencia feminicida, que sería aquella que conlleva al resumen o digámoslo así, como el conjunto de todas las violencias y que lleva al asesinato de una mujer por razones de género. Aquí hay que aclararlo muy bien, de pronto pareciera que pensamos, sobre todo en esta cuestión de las mujeres feministas, que cualquier asesinato de mujer es un feminicidio. No es así. Sí es exigible que cualquier asesinato, una de las líneas de una mujer, una de las líneas de investigación sea el feminicidio. Voy a poner un ejemplo. Si yo salgo a caminar y me atropellan, evidentemente no sería o no parecería un feminicidio. No obstante, si investigan y la persona que me atropelló tuvo una relación de hecho o una relación, puede ser marido, exnovio, quiso conmigo, tener una relación y me atropella, entonces ya hablaríamos de una causa distinta al querer arrebatarle la vida a una mujer o lograrlo. Entonces, también aquí un poquito aclarar y decir, no es que esté de moda, porque también pude leer en algunos comentarios o en algunas de las cosas que me preguntan en las charlas que doy o talleres, es que pareciera que está de moda. Las mujeres pues que trabajamos en organizaciones civiles llevamos años concientizando a las personas, años buscando que las leyes nos protejan y que los derechos humanos de las mujeres se ejerzan tal cual. Entonces no es una cuestión de moda, tal vez es un trabajo que orgullosamente puedo decir que muchas mujeres desde muchos espacios, no solo el espacio como las organizaciones civiles, sino las médicas, las psiquiatras, las maestras, las mamás, las amas de casa. Hemos luchado porque nuestros derechos se ejerzan y ahora hemos estado viendo frutos. Es una revolución sin armas, pero que está logrando hacer conciencia en muchas de las personas que no creían o creen que esto es una exageración o es un invento. Creo que también ahí tendríamos que revisar, esto lo digo por mi formación profesional, cuando hay tanto encono en una sola persona para justificar o señalar
que una mujer es, así lo he leído y así lo dicen, ridícula por denunciar esta situación. ¿Qué traigo yo de mi historia? ¿Qué traigo yo, a lo mejor de la historia de mi pasado, de mis mamá, abuela, que me da tanto coraje o frustración en ver a una mujer pues que está ahora en una situación de violencia? Aquí también me gustaría hacer una pausa. Las mujeres no vivimos violencia porque queremos, no nos quedamos en un espacio violento porque nos guste. Eso también lo dicen mucho, inclusive cuando las personas van a levantar una denuncia, pues es este diálogo en donde hasta le preguntan a la mujer, pues ¿usted qué le hizo? Yo me pregunto, cuando yo voy a denunciar cualquier otro delito, como el robo de un auto o el robo de alguna cuestión, no me preguntan yo qué hice o si yo me compré un auto. Es un delito y las autoridades tienen la obligación pues levantar una denuncia y de dar la atención correspondiente a la víctima. Las víctimas de violencia contra las mujeres son víctimas y no tienen la culpa de lo que les está ocurriendo. Tal vez no saben cómo salir de esta situación y no encuentran la ayuda necesaria y mucho menos de las personas que más quieren y las más cercanas porque no logran entenderlas. Importante lo que nos comenta, licenciada, y me hace de pronto pensar justo en esta parte en el que una mujer se encuentra en este espacio donde vive violencia y que le dice, no, justo, ¿por qué no se aleja o por qué no se retira? ¿Cómo eso se ve como reforzado en una situación con el contexto actual que vivimos, como es el COVID-19? Y me preguntan también por acá, entre las mujeres que nos están escuchando, ya una vez enumeradas y comentadas las distintas violencias, ¿qué tipo de violencia considera que estaría predominando más en el aislamiento? Evidentemente, una de las violencias que más estaríamos hablando, pues sería la psicológica, la física, pues en su modalidad familiar. Eh, eh, Puede ser que se exacerbe mucho más por lo que platicábamos en un inicio, porque bueno, una vez que las condiciones ya estaban dadas con anterioridad para la violencia, pues estar en un mismo espacio, un espacio pequeño y con la convivencia cotidiana, pues el motivo o, ¿cómo podríamos decir? La frustración que le ejerce al sujeto violento otras circunstancias de vida, como el quizá quedarte sin trabajo, no tener dinero, el no poder salir, el no poder, en algunos estados inclusive beber, pues conlleva a que la agresión se dirija hacia los miembros de la familia. Hay que aclarar aquí, no necesariamente un violentador violenta a toda la familia. Hay muchos violentadores que solamente violentan a la mujer. Entonces, se da mucho más en estas condiciones. Y además recordemos que siempre nos educan para que hay una frasecita bastante, que nos podría mostrar un poquito qué es lo que se dice, que es esta frase que dice que la ropa sucia se lava en casa. Así nos enseñan. Entonces, nos da mucho miedo a las mujeres que hemos vivido violencia, pues salir, ir a una autoridad, inclusive decir qué es lo que nos está pasando, porque pues nos van a culpar. Entonces, pues es todo un círculo. Hay números, al finalizar la presentación los vamos a compartir. Hay números por estado a donde las mujeres pueden acudir. También habemos organizaciones civiles, también voy a compartir mis datos, que nos dedicamos a eso, a acompañar mujeres, desde escucharlas. No todas quieren denunciar y también hay que respetar que una víctima de violencia pues tiene sus espacios, sus procesos y sus miedos. Recordemos que muchos de los agresores son los padres de sus hijos e hijas y esto conlleva pues todavía más situaciones complejas para hacer una denuncia. Sin embargo, pues bueno, al estar en estas condiciones también complica lo que es la denuncia. Por eso hay números telefónicos. Una de las estrategias que se hace desde Mujeres, pues es lanzar una campaña que creo que no ha sido pues tan difundida, hay que difundirla más, en donde puedes llamar y hacer tu denuncia de lo que estás viviendo. Y pues bueno, les decía, hay organizaciones donde puedes platicar con nosotras, a veces no necesariamente para que denuncies, si quieres, por supuesto, se hace el acompañamiento, pero sí para que compartas lo que estás viviendo. Una agresión puede llevar
a muchísimas agresiones más y puede llevar a la muerte, a que te asesine. No es exageración. Bueno, hay cifras en donde dicen bueno, además México está dentro de los primeros lugares de asesinatos de mujeres y desafortunadamente el lugar donde más son asesinadas las mujeres, donde ocurren los feminicidios, es en el hogar. Y bueno, yo me pregunto, ¿dónde tendríamos que estar las personas, hombres, mujeres y niñez, más seguras que si no es en tu hogar? Pues en México los feminicidios se cometen en el hogar. Entonces estamos hablando de un tema muy delicado, de un tema que si lo estamos viviendo no lo subestimemos, o si alguien cercano a nosotros, a nosotras, sobre todo aquí hay muchos profesionales de la salud en distintos ámbitos, se acerca, pues no dudemos en proporcionar los datos de quién puede buscar y no juzgar. Es complejo no juzgar porque, pues bueno, además si se acerca alguien a quien tú estimas, pues generalmente, pues otra vez volvemos a responsabilizarla, a decirle que es muy tonta por aguantarlo, pero creo que lo que menos quiere escuchar una víctima de cualquier situación, pero en este caso una víctima de violencia, una mujer, pues es que le digas que es una tonta por aguantar. Creo que la mejor respuesta que podemos tener durante todos estos años que he hecho acompañamiento es yo estoy aquí y siempre voy a estar. Si te quieres separar, si quieres denunciar, inclusive si ya te saliste y quieres regresar, por favor avísame, porque a veces ni siquiera regresan con las personas que las agredieron y no le avisan a nadie. Entonces creo que lo que más podemos hacer como familiares o como profesionales de la salud, o como familiares o alguien cercano, pues es esta parte de decir, aquí estoy yo, y que sepan que no están solas, porque mucha de la violencia contra las mujeres inicia con esta parte o esta situación de violencia psicológica en donde merman su autoestima. A ver si me da tiempo de contar. Hay una analogía de una rana. Hay una ranita, hay una olla en donde está agua, ponen a la ranita, primero el agua, digamos, está fría, le van subiendo a la lumbre del agua, la van poniendo tibia, la ranita pues se va acostumbrando, le vuelven a subir el fuego a esa olla con agua, la rana continúa ahí, le suben un poco más, definitivamente hasta que el agua empiece a hervir. La rana no salta, la rana no huye porque fue progresivo hasta que se quema. Entonces es muy parecido a la violencia que viven las mujeres y la violencia que viven en un hogar, porque están hablando de personas que ellas creen que las aman y personas que ellas aman. Entonces es una analogía, obviamente no es así, pero es como si poco a poco y a fuego lento te fueras quemando hasta que te queman y ya no hay salida. Entonces si estás viviendo eso, pues buscar ayuda, platícale a alguien, no te quedes callada, platícale a alguien, dile qué es lo que está sucediendo contigo. Y si no tienes la confianza, busca ayuda en profesionales o en algunas de las instancias. Mira, hay instancias desde municipales, estatales y federales. Ya vemos organizaciones que no tenemos que ver con lo gubernamental, pero que podemos ayudar y acompañarlas. Claro. Ixol, además, por ejemplo, de esta parte que nos sugieres, de a lo mejor buscar acompañamiento a través de apoyo psicológico telefónico, etcétera. Si yo soy una mujer que en esta cuarentena estoy identificando que vivo violencia, ¿qué otras acciones puedo tomar de autocuidado? Además de esta que sugieres de a lo mejor buscar también terapia en línea, ¿no? De buscar líneas de ayuda. ¿Qué puedo hacer en lo inmediato para autocuidarme si ya identifique que estoy viviendo violencia? Pues mira, hay que aclarar también que además del acompañamiento psicológico te brindan asesoría legal. Esto es muy, muy importante para ver las acciones que tú puedes determinar. Como autocuidado, pues ya que la estás viviendo, hay una forma de explicar esto que vale la pena repasar, que es el círculo de la violencia. El círculo de la violencia es precisamente eso, el círculo no tiene fin. Entonces siempre empieza con una acumulación de tensión en donde hasta las personas que la viven ya logran identificar, porque empieza la acumulación de la tensión es cuando vienen los insultos, a lo mejor de poquitos,
hasta que se van haciendo más grandes. Después de la acumulación de la tensión viene la explosión y es cuando vienen generalmente las agresiones ya más físicas o más graves. Después de esto, digamos que puede haber un distanciamiento dentro del hogar o fuera del hogar. En estas condiciones deben ser, por lo que estamos viviendo, dentro del hogar. Pero después de esta explosión y este distanciamiento, viene una parte que es la reconciliación. Le llamamos la luna de miel. La persona que ejerce violencia se siente tan culpable, en muchos de los casos, que va a buscar reconciliarse y va a buscar remediar aquello que hizo mal, con algún pretexto o cometiendo o prometiendo más bien que va a buscar ayuda, que ya no lo va a volver a hacer. Entonces, en esta parte de la luna de miel, y cuando hablamos de este círculo, pues muchas de las víctimas, digámoslo así, se vuelven adictas a esta relación, porque tiene su parte, aunque suene terrible, tiene su parte pues agradable o su parte adictiva, sobre todo. Creo que la palabra correcta es adictiva. Tiene su parte en donde no puedo salir porque cuando está de buenas, el violentador está muy de buenas y hace inclusive todo lo que ellas le dicen o le piden por la culpa. Pero ojo, por eso es un círculo, porque va a durar, puede durar un día, puede durar horas, puede durar semanas o meses, pero va a volver a acumular la tensión y va a volver a haber una explosión y así interminablemente. Entonces, no creamos que esto va a ocurrir de manera inmediata y que el cambio va a ser porque sí. O sea, si de verdad la persona quisiera cambiar, de verdad buscaría también ayuda, el agresor. También buscaría una manera de cambiar y de buscar situaciones de fondo, no solamente promesas. Entonces, si como tú me preguntabas, si yo ya identifiqué que me encuentro en este círculo, si yo ya identifiqué que estoy siendo víctima de violencia, pues no hay otra manera más que buscar ayuda. Te quisiera responder otra cosa distinta, pero es muy difícil que una mujer sola pueda. Hay muchos libros, hay muchos videos. Quienes tienen acceso a Internet, pues pueden buscar literatura de Walter Rizzo o literatura que tenga que ver con la codependencia. Sin embargo, es complejo si no tienes un acompañamiento adecuado, aunque sea a distancia, poder salir de una situación así. Pero lo primero es identificarlo. Creo que cuando tú logras identificar cualquier situación emocional, pues es un paso hacia la salud. Cuando logramos identificarnos como víctimas de violencia, puede ser un paso importante para buscar un cambio, para buscar ayuda y para poder salir de todo esto. Ixchel, nos comparten una pregunta, Gabriela Ramírez, nos dice, una mujer que ha pues vivido violencia en su entorno, en su casa de origen, y después se relaciona sentimentalmente con una persona violenta, ¿cómo ella puede entender que es víctima si lo ha vivido siempre en su entorno? Por eso es tan importante las campañas de concientización, por eso sería tan importante que los gobiernos de todos los órdenes pudieran llegar a todas las mujeres y hombres, porque también hay campañas para hombres, para poder hacer un cambio de actitud. El problema en México, no lo digo yo, hay investigaciones antropológicas, hay una autora muy conocida, feminista, que se llama Marcela Lagarde, pueden buscar pues, su literatura. El problema en México es que la violencia pues es sistemática, o sea, esto quiere decir que todo el tiempo es, o sea, es un sistema que así funciona y institucionalizada también. Entonces sí es muy complicado que ella logre, que una mujer logre ver de manera distinta las cosas cuando eso es lo que aprendemos. Si ustedes ven las telenovelas, mucha gente va a decir que nunca las ha visto, pero pues si no las has visto, las has padecido, porque toda la vida nuestras familias o inclusive cuando vas a comer, pues está la telenovela. Y en la telenovela lo que nos enseñan, lo que permea a nuestra educación, pues es este amor romántico en donde la lucha es entre la buena y la mala. ¿Por qué? Por el amor del sujeto, y lo que ganan al final es casarse con el sujeto. Entonces, eso es como, y aunque el sujeto durante toda la trama telenovelesca haya sido, pues por decirlo así, pues coloquialmente un patán, el premio es el amor del sujeto. Todo eso va permeando y permeando y permeando hasta que nosotras creemos, o muchas mujeres creen, que eso es la normalidad y que el premio
pues es que aquel que no te quiere, pues te quiera. Entonces es complejo, por eso tendríamos que tener muchas más campañas, inclusive se ha propuesto por organizaciones civiles que una de las materias que pudieran impartir en la educación básica tuviera que ver con esto, tuviera que ver con los derechos humanos, incluyendo por supuesto este apartado de grupos que pueden ser vulnerados, donde también las mujeres y los hombres empecemos a entender un mundo distinto en donde la igualdad tiene que ser real y palpable, en donde la igualdad no sea un sueño o sea una bola de mujeres que tenemos que estar saliendo a exigir eso que ya está dado y que pareciera que lo tenemos, pero que hasta ahora no es real. Hay que pensar también mucho en que no todas las mujeres son privilegiadas. Yo me considero una mujer privilegiada con privilegios porque pude ir a la escuela, tuve salud, tuve una buena alimentación, nunca me truncaron el querer yo ser profesionista, pero esa no es la realidad de casi o de muchas de las mexicanas y en el mundo. O sea, la realidad de las mujeres y de muchas de las mujeres pues dista mucho de poder tomar decisiones y poder tomar alguna otra forma de vida distinta a la violencia, como la persona que nos está preguntando. Entonces creo que la clave sería tomar campañas y también medidas ejecutar medidas que permitan a las mujeres conocer sus derechos y saber que están viviendo violencia y a dónde denunciarla. Nos comparten acá otra duda de Dance Vega. Nos dice, ¿qué señales de alerta pueden hacer reaccionar a una mujer de que su pareja puede tener episodios de violencia intrafamiliar? Creo que sí, también es muy buena pregunta. Generalmente inicia en el noviazgo. Se recrudece ya que viven juntos o se casan, pero hay mucho ojo y es parte y se conjuntaría con la otra pregunta que me hacían. Si desde la juventud podemos observar, desde la niñez obvio, pero desde el noviazgo podemos observar que esta persona invalida las opiniones que das, te trata como menos, hace chistes crueles respecto a tu apariencia, respecto a tu opinión, es alguien que está empezando a ejercer violencia. La violencia no es que sea menos o más, o sea, no se puede medir, no es como decir, es que es poquito violento que yo te pegue y es muy violento que yo te dé un balazo. No es así. Habrá algunas cuestiones como más graves, pero al final de cuentas la violencia pues es violencia. Entonces, si desde el noviazgo podemos identificar que alguien empieza con ese tipo de actitudes y situaciones, pues ojo, si ya implica jalones, pellizcos y situaciones físicas, pues seguramente lo va a seguir haciendo y lo va a hacer durante toda la vida. Entonces, no inician, porque también estaría pues, como súper complejo que una mujer que ve violencia se quedara a partir de que inicia con un cachetadón. No es así generalmente. Hay lugares donde sí lo es. Recordemos las historias de nuestras abuelas y muchas de nuestras mamás, que inclusive estaba normalizado que llegaran al pueblo y se las llevaran y las violaban y después regresaban y pedían permiso para casarse. O sea, hasta ese grado de normalización de la violencia contra las mujeres teníamos. Y muchas ni siquiera lo podías procesar, pero yo no sé si alguna de las personas que nos están viendo, pero nos contaban, es que yo tenía 14 años, mi marido pues tenía 40 y llegó por mí, me llevó y me casaron y aparentemente todo era normal, pero ahora con esta nueva perspectiva, con esta forma de ver pues la violencia que ejercen contra las mujeres, pues sí te das cuenta que normalizado estaba el que pudieran hacer con las mujeres lo que quisieran. Entonces, cualquier tipo de agresión que tú sientas como agresión y que tú sientas como violencia es un ojo, esto va a más. Difícilmente va a ir a menos. Muy bien, te agradecemos la respuesta a esa pregunta de Dance Vega y nos hace también la solicitud de opinión tuya acerca de que los medios por lo general, pues siempre que hay un feminicidio lo justifican como un hecho pasional.
¿Qué nos podrías comentar al respecto, Ishol? Efectivamente, durante muchos años se ha tratado a los asesinatos de mujeres como crimen pasional y tiene una connotación muy fuerte porque pareciera ser que como es pasión no se pueden controlar. Y pues bueno, una de las cosas que nos diferencian de otras especies animales, pues es que los seres humanos tenemos pues funciones superiores y esto quiere decir o se trata de poder controlar muchas de las cosas, como los esfínteres, también controlamos la agresión y algunas otras cosas, el habla, el pensamiento, la memoria. Pero bueno, no somos seres irracionales y podemos contener nuestra rabia o canalizarla hacia otra cosa. Siempre hay un momento de decisión, siempre hay un momento en donde parar la agresión. Quiero poner un ejemplo. Yo trabajé en la cárcel muchos años, bueno, en el medio penitenciario, y dimos un curso con hombres que habían sido violentos con mujeres. Duró 8 meses, y una de las conclusiones que ellos mismos tenían, y digo ellos mismos porque eran pues hombres que estuvieron bajo todo un proceso en el que trabajamos, y una de las conclusiones que ellos daban es que los hombres en general no saben expresar sus emociones. Y de las pocas respuestas que tienen por educación, no porque sea biológico, por educación, de las pocas respuestas que saben tener muchos de ellos, es el enojo. Y ante una situación que ellos mismos ponían de infidelidad, la pregunta era, bueno, ¿y tú qué haces si encuentras a tu mujer, con otras palabras, obviamente, teniendo relaciones con otro hombre? Y bueno, pues las primeras respuestas serán efectivamente un feminicidio, agresión o violencia. Muchas otras, cuando ya empiezan a hacer un círculo de reflexión y de hacia dónde o qué otra respuesta tendría que ser, pues era te vas y la dejas. Una respuesta sana en un sujeto sano tendría que ser eso, al igual que en una mujer. Una respuesta sana emocionalmente es si yo me doy cuenta de una infidelidad, no agredo. Efectivamente me molesta, me irrita, me duele, pero no voy a asesinar a la persona. Lo que hace una persona sana, pues sería irse. El problema aquí es que también en esta educación que hemos compartido en esta charla, pues tiene que ver con la posesión y con el que en muchas de las pues masculinidades tóxicas que existen, pues creen que la mujer es de su pertenencia y si está con alguien más, pues tiene derecho a quitarle la vida. Yo no justifico la infidelidad, pero no, la respuesta sana, pues no es quitarle la vida a nadie, creo yo. Claro. Nos preguntan también, Indira de la Rosa, nos piden que si puedes hablar acerca de la agresión no abierta o pasiva. Sí, tiene que ver también con esta cuestión emocional y con vaya, el que todo el tiempo te estén desvirtuando lo que tú dices y tratando, lo voy a decir así, como estúpida. Es casi invisible, además es súper complicada de poderla denunciar, porque bueno, como denuncio algo que ni siquiera es como notorio, pero otra vez decía, generalmente inician todos los otros tipos de violencia, inician con esta, con el hacerte sentir mal, el decirte cosas como que eres muy tonta o decirte cosas como que conllevan al el intento de alejarte de personas que amas. Muchos de los hombres violentos lo que hacen es eso, dejarte sola. Entonces te van a decir cosas como, ¿para qué vas con tu mamá ni te quiere? ¿Para qué vas con tus hermanas te tienen envidia? Y decirte cuestiones, tus amigos, celarte con tus amigos, esta parte en donde tus amigas son de lo peor y estarte constantemente bombardeándote de la violencia sutil. En este sentido, hay otra violencia tan sutil que vivimos día a día las mujeres, que es, por ejemplo, aquella que tiene que ver con la situación corporal, en donde no hay una mujer que pueda hablar de su cuerpo sin sentir alguna clase de emoción un poco fuerte, porque durante muchos años el hablar de nuestros cuerpos se ha hecho, aparentemente las personas creen que tienen el derecho a juzgarnos.
y hacen que el cuerpo de la mujer tenga que ser delgado o con pechos o con caderas de cierta manera. Cuando no nos ajustamos a esos estándares, pues también somos juzgadas de manera sutil, porque además en este país de pronto el decirte gordito, negrito o alguna situación así, pareciera que con eso ya no estás ofendiendo, pero el hacerlo diminutivo no quita la ofensa, ni quita la agresión o el sentirte discriminado. Entonces, la violencia sutil también tiene que ver en mucho con estos pequeños mensajes en donde nos dicen cómo debemos de ser corporalmente, con estos pequeños mensajes en donde nos dicen las mujeres a qué sí nos podemos dedicar, a qué no nos podemos dedicar, en publicidad que vemos todo el tiempo, en donde en una cervecera publican la alegría de que nazca un hombre y la tristeza de que nazca una mujer, y donde, por ejemplo, en estos mismos comerciales de limpiadores, las mujeres tenemos que estar perfectamente arregladas para limpiar la casa y felices de hacerlo mientras el señor está sentado observando el televisor. Esos son mensajes sutiles que conllevan a la perpetuación de las diferencias de género, y estas pequeñas diferencias nos van a llevar a perpetuar también la violencia. Nos pregunta también Alia Orieta Preciado, ¿cómo explicarle y enseñarle a los hijos que han crecido en un hogar donde se ha vivido la violencia que eso no es normal? Sí, es muy complejo de pronto abordarlo, pero creo que nunca es tarde, creo que nunca es tarde para plantearlo y señalar qué es lo que se vivió. A veces es complejo, sobre todo para las mujeres que vivimos violencia, hablarlo con nuestros hijos e hijas, aun cuando ya no la vivamos, aun cuando hayamos logrado salir de ella, el poder hablar con ellos de lo que vivimos y cómo fue, sin lastimarlos, porque aparte, pues estamos hablando de su papá en muchos de estos casos, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar de esto? Creo que con la verdad, creo que con la verdad y decir, vivimos esto y estábamos en una situación enferma que nos hizo poco felices, porque también el agresor no la pasa bien. Entonces, yo no estoy aquí para defenderlos, tampoco para juzgarlos, pero a final de cuentas, un sujeto agresor, un sujeto violento, tampoco la pasa bien y tampoco es un sujeto feliz, porque a final de cuentas está lastimando a otra persona que él cree amar. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer, pues, es hablar con la verdad y explicar qué es lo que vivimos y explicar desde lo que yo viví, porque además cuando hablamos de emociones, pues es muy importante siempre empezar con lo que yo siento, lo que yo vivo, lo que yo creo, porque bueno, eso nadie nos lo puede debatir. Lo que yo siento y vivo, pues difícilmente alguien me va a decir que no es cierto. En una historia siempre va a haber muchas aristas, pero bueno, desde lo que tú sientes y lo que tú viviste, qué es lo que sucedió en un núcleo violento y por qué se los compartes, para que pues ellos y ellas no reproduzcan esta violencia. Ixchel nos pregunta Héctor Manuel Color, ¿cómo puedo ayudar o apoyar cuando me comentan que hay violencia contra la mujer y cuando ésta tiene miedo en denunciar? También es una muy buena pregunta. Pues tiene que ver con el acompañamiento y con decirle que ahí estás. Puedes compartirle teléfonos, puedes buscar información, puedes compartirle libros, inclusive el no hablar del tema. Mira, lo primero es decir, podemos denunciar, yo aquí estoy, si tú quieres. Si no quieres, no importa. Yo aquí voy a estar siempre para acompañarte. Pero inclusive hablar de otro tema, recomendar una serie, una película, el estar. Para esa persona es importante. Es complejo porque, pues decíamos, las aíslan, ¿no? Es complejo de pronto poder estar de cerca, pero que son mensaje de texto, que la otra persona sepa que no está sola. Y es muy importante también que, bueno, en este caso, pues que los hombres también intervengan o paren las agresiones, que no cuando escuchen, por ejemplo, un chiste machista, pues que no se rían, que no reproduzcan si les llega un pack de alguna mujer en donde aparecen fotos íntimas, pues que ustedes no lo compartan, que paren la agresión. Ese tema donde siempre dicen, es que le gusta que le pegue y si yo me meto a detener la agresión, ella lo defiende. En muchos de los casos es medio mito y en otros de los casos no importa.
Si ella lo defiende, tú paraste la agresión. Si yo escucho que mis vecinos se están peleando y el sujeto la está lastimando o se están lastimando, pues lo mínimo que yo puedo hacer es ir a tocar el timbre. Si no me quiero meter, toco el timbre y me echo a correr. Le hablo a la policía, pero paro la agresión en ese momento. Hay un ejemplo que no me gusta dar, pero pues que es real. Si yo veo a dos animalitos, dos perritos peleando, yo intento hacer algo porque se separen y se dejen de lastimar. Con los seres humanos es igual. Si yo veo que se están peleando, se están lastimando, intentar parar la agresión. Una llamada telefónica, si puedo hablar, si no, por lo menos cuelgo. En ese momento para la agresión y entonces puede ella o echarse a correr o llamarle a la policía. A veces no queremos llamar a la policía porque pues, no son como muy efectivos en la llegada al auxilio o no queremos para no meternos como en otros problemas, pero sí intentar hacer algo desde mi postura, desde mi espacio, para que pare esa agresión en ese momento. Nos hacen una pregunta a propósito de lo que nos comentabas del círculo de la violencia. Dance Vega nos pregunta, ¿cómo se puede salir de este círculo de violencia? Les decía, pues buscando ayuda. Es muy complicado poder salir tú sola. Hay grupos para codependientes que pueden ayudarnos a esto. Hay terapia, inclusive hay ayuda espiritual, podemos hablar hasta de situaciones religiosas. Hay siempre algo que a nosotros o a nosotras nos mueve. No solo estoy hablando de un tratamiento psicológico, siempre hay alguna ayuda emocional que cada una de las personas tenemos y que podemos acudir. Decía yo, pues puede ser tu pastor, puede ser tu sacerdote, a veces también dentro de estas instituciones pues hay cierto machismo, pero pudiéramos buscar esta ayuda. Salir solo o sola de esta situación es muy complejo. En mi experiencia, debe de haber algunas personas que lo logren, pero en mi experiencia, no mía en lo personal, sino de todos los años que llevo trabajando con mujeres, pues solas es casi imposible que puedan salir. Entonces sí es buscar ayuda, y ayuda ya sea espiritual, emocional, profesional, alguien que pueda acompañarnos en este nuevo camino. Y solo una pregunta de Lorena Ángeles, ¿un agresor puede cambiar? Es muy, muy complejo. Primero tendría que hacerlo, primero tendría que identificarse y buscar ayuda. Hay quien dice que no. Yo te puedo decir, pues como psicóloga, que en algún momento he dado terapia, que sí puede haber cambios importantes, que sí puede haber un cambio de actitud, pero sobre todo de reconocimiento de que está haciendo las cosas mal. Pero igual, así como le contestaba a la otra persona respecto al si pueden salir solas, pues el cambio no puede ser solo. El cambio tiene que ser profundo y buscar ayuda profesional para poder identificar por qué está teniendo este comportamiento y si está reproduciendo patrones o qué es lo que sucede que hace que lastime a las personas que él cree que ama, porque hay que decirlo, ellos creen que aman también a las personas que están agrediendo. Entonces sí es posible, pero es muy complejo y no lo pueden hacer solos. O sea, con pura promesa no va a suceder. Ixuel, ¿puede ser que una mujer que no haya experimentado violencia antes comience a vivirla a raíz del aislamiento y de esta convivencia excesiva con la pareja? Puede ser, sí, sí puede ser, porque decíamos en un inicio, se exacerban las condiciones pues de enojo, de frustración, de pues mil cosas que nos preocupan a todos y a todas en este confinamiento, que nos hacen reaccionar de forma mucho más, pues sí, pues, nos hacen reaccionar de forma distinta a unas condiciones habituales. Entonces sí puede ser que este sea el inicio de una situación violenta. Entonces, pues otra vez a identificar qué es lo que está ocurriendo y a hablarlo y buscar ayuda y bueno, observar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A manera a lo mejor de meme o de bromas, pues en muchos espacios decían eso, ¿no? Este puede ser un parteaguas para muchas de las separaciones o divorcios, el tener una convivencia tan cercana con las personas con las que estás. Pero evidentemente, pues si el confinamiento te lleva a tener problemáticas, sobre todo violentas, pues nunca fue una relación sana. No surgen de repente y no surgen de la nada, siempre hubo un alguito
siempre hubo algo ahí poco sano y violento. Entonces, pero sí puede presentarse mucho más en estos casos. Y pues bueno, también puede tomarse la decisión de irse o de moverse, que en estas condiciones pues sería complejo. Ixchel, por último, nos piden que si puedes comentar un poco acerca de la mujer, cómo puede vivir violencia dentro del entorno laboral. Es una violencia, podríamos decirlo, muy cotidiana, porque además también nuevamente es culpabilizada ella. En muchos de los casos, alguien, no tiene que ser tu jefe, pero puede ser superior jerárquico, no en el papel, pero que sea alguien que te dé instrucciones y que, por ejemplo, a cambio de cierta concesión amable o más paga o que no te deje más trabajo, te pida, por ejemplo, tener relaciones sexuales a cambio de, o también puede ser otro de los ejemplos, que te menosprecie por el hecho de ser mujer. Se da en muchos espacios, pero también puede ser sutil y no nos damos cuenta. Pero muchos hemos sufrido en estos espacios pues estas agresiones y es muy compleja de denunciar porque pues bueno, evidentemente estamos trabajando y de esa labor pues dependemos económicamente y pues el poder denunciar es pues implica la pérdida del trabajo, pero sí se da y también se puede denunciar, obviamente con todas las medidas y con el miedo que conlleve el que te despidan, pero sí es posible. Y que también creo que podría recrudecerse justo por las condiciones en las que estamos también ante el COVID-19 y ante este miedo, ¿no? O pérdida, el miedo ante la pérdida del trabajo, también podrían de pronto como reforzarse este tipo de violencia. Creo que es importante también tenerla presente y que las mujeres también sepan que se puede denunciar y que no están solas. Claro que sí, no están solas, se puede denunciar. Y pues bueno, acordémonos que cuando hablamos de violencia contra las mujeres, en esta temática, pues tendría que ser por razones de género, pero bueno, también hay otras instancias que puedes denunciar si te despidieron por otras situaciones. Pero bueno, cuando conlleva el que te despiden por un embarazo, por cuestiones así, pues sí hablaríamos de violencia en el ámbito laboral. Y bueno, les queremos decir a todas las personas, en especial a las mujeres que nos están siguiendo, que la licenciada Ixchel nos comparte una imagen justo con información. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de estos teléfonos y cuáles serían como los pasos a seguir para las mujeres que necesiten apoyo? Sí, mira, los teléfonos van a aparecer en la pantalla, son teléfonos que pone al alcance de las personas el gobierno federal. Cualquier mujer puede hablar al 911 para hacer su denuncia. Hay lugares como Morelos, que es de donde yo estoy ahorita transmitiendo, en donde sí hay una policía dedicada al género, que sería una policía exclusiva para atender casos de mujeres violentadas, también hay en otros estados. Pero bueno, en estos teléfonos cualquier mujer puede hablar y de manera directa exponer la violencia que está viviendo y tendría que encontrar ayuda y orientación. Dentro de la red a la que yo pertenezco, es la red TICS por los derechos de las mujeres. Y bueno, tenemos una página de Facebook y un Twitter y por supuesto mis redes personales que las pondré en los comentarios de esta charla en el Facebook de la página para que ustedes puedan contactarnos y con mucho gusto nosotras podríamos pues orientarlas, escucharlas o acompañarlas o simplemente también si quieren trabajar en alguna actividad con nosotros, pues pudieran hacer algo para ayudar a otras mujeres. Ixchel, pues te agradecemos muchísimo. No sé si consideres algún comentario final, alguna información importante que las mujeres que nos acompañan deban saber para ir cerrando esta conversación. Sí, las mujeres, bueno, es un comentario para las mujeres, no estamos solas. Recordemos que este dicho que mujeres juntas ni difuntas es mentira. Cuando hemos pasado situaciones difíciles, alegres, tristes, de éxito,
siempre hay una mujer acompañándonos, siempre está nuestra mamá, nuestra amiga, nuestra hermana, siempre hay una mujer que está a nuestro lado. Así que las mujeres no estamos solas, las mujeres juntas hacemos grandes cambios para hacer un mundo mejor para hombres y mujeres, pero a final de cuentas un mundo en donde nosotras podamos ejercer nuestros derechos. A nombre de IDA Academia, te damos las gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros pues este tema tan importante. Gracias también a todas las personas de forma general que nos estuvieron acompañando a través de la plataforma de Zoom y a través de nuestra red social de Facebook. Gracias por haber respondido todas las dudas y bueno, los teléfonos continúan en pantalla. También recordarles que los vamos a seguir compartiendo a través de las redes sociales y que si tienen alguna duda pueden contactarnos a través de inbox. Les recordamos también que esta transmisión fue patrocinada por Ideas Dentales y que este video estará en breve disponible a través de nuestro canal de YouTube. Ixchel, nuevamente muchísimas gracias y esperamos tener oportunidad de estar compartiendo espacio con nuevos temas próximamente. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a quienes nos vieron y escucharon. Linda tarde. Hasta la próxima.